Hola, bienvenido a este espacio donde la historia oficial se pone en duda. Hoy te contaré algo que ha sido ocultado por milenios, algo enterrado en tablillas de barro y silenciado por quienes escriben los libros de historia. ¿Y si no fuimos creados por evolución natural, sino por seres venidos de las estrellas? Prepárate, porque hoy hablaremos de los Anunnaki, los supuestos dioses de la antigua Sumeria, que podrían ser los verdaderos creadores de la humanidad. Hace más de 5000 años, antes de Egipto, antes de Grecia y antes de Roma, entre los ríos Tigris y Éufrates, nació una civilización extraordinaria, Sumeria. Ellos fueron los primeros en muchas cosas: la escritura, las leyes, la astrología, las ciudades organizadas. Pero también dejaron algo más: una historia antigua escrita en piedra sobre seres que vinieron del cielo. Los llamaban los Anunnaki, que significa los que del cielo bajaron a la tierra. No eran metáforas, no eran mitos, eran sus dioses. Según las tablillas sumerias, los Anunnaki eran seres físicamente reales, con poder, tecnología y conocimientos imposibles para la época. Venían en naves voladoras, tenían apariencia humanoide pero con rasgos distintos, eran altos, imponentes, y muchos los describen con alas, barbas largas y dispositivos en las muñecas. Uno de los líderes era Enki, el dios de la sabiduría, la ingeniería y la genética. Otro, Enlil, era autoritario, controlador y violento. Y en la cúspide, el dios del cielo, Anu. Pero la pregunta es, ¿y si no eran dioses? ¿Y si eran seres de otro planeta? Según la teoría propuesta por Zecharia Sitchin, los Anunnakis no venían del cielo, sino de un planeta llamado Nibiru, un cuerpo celeste con una órbita elíptica extrema que pasa cerca de la Tierra cada 3600 años. Su planeta, dicen, estaba muriendo y necesitaba algo: oro, no para joyas, sino para suspender en su atmósfera como un escudo, un uso tecnológico. ¿Y dónde había oro en abundancia? Aquí, en la Tierra. Según los textos antiguos, los Anunnaki bajaron a la Tierra y comenzaron a extraer oro, pero pronto se cansaron del trabajo físico. Entonces ocurrió algo que cambió la historia para siempre. Crearon una nueva especie. Utilizando sus propios genes y lo de los homínidos locales, diseñaron al primer ser humano funcional, el Adamo, una palabra que suena peligrosamente similar a Adán. Fue ingeniería genética. No fuimos el resultado de la evolución natural, sino el producto de una mezcla precisa y deliberada. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda. Tablillas hablan de cómo los dioses moldearon al hombre, de cómo crearon varios intentos fallidos antes de llegar al diseño perfecto, de cómo la esencia divina fue insertada en los cuerpos. ¿Te suena ciencia ficción? Hoy, con el avance de tecnología como el CRISPR, la edición genética, sabemos que esto ya es posible. Y entonces uno se pregunta, ¿realmente hemos avanzado tanto o simplemente estamos redescubriendo algo que ya existía? Si los Anunnaki fueran reales, no habrían dejado huellas solo en Mesopotamia. Y curiosamente, vemos señales en casi todas las culturas antiguas del planeta. En Egipto, dioses que bajaron en botes del cielo con poderes sobrenaturales. En América, Quetzalcóatl, el dios blanco, que trajo sabiduría y fue adorado como divino. En India, los Vímanas, naves voladoras en los textos sagrados. ¿Y qué decir de los templos, las pirámides y los bloques imposibles de mover? ¿Quién enseñó a civilizaciones aisladas a alinear monumentos con precisión astronómica? Esta es la parte más inquietante. ¿Por qué esta información no se enseña en escuelas? ¿Por qué se ridiculiza a quienes la investigan? ¿Por qué se nos da una versión simple, lineal y cómoda de nuestro origen?
Tal vez porque aceptar esta historia implica reescribir la historia de la humanidad. Tal vez porque algunas élites aún poseen ese conocimiento ancestral y lo usan para dominar en silencio. Muchos teóricos aseguran que la historia verdadera está guardada en el Vaticano, en archivos secretos o en cámaras ocultas bajo las pirámides. ¿Verdad o ficción conveniente? Algunos creen que los Anunnaki regresarán cuando Nibiru se acerque de nuevo. Otros creen que nunca se fueron del todo y que siguen influyendo en la humanidad desde las sombras. Linajes reales, figuras políticas, organizaciones secretas. ¿Es coincidencia que tantas civilizaciones hablen de dioses que volverán? O quizá, y esto es aún más inquietante, ¿estamos siguiendo un plan que comenzó hace milenios y que no nos pertenece? ¿Y si no somos solo carne y hueso? ¿Y si llevamos en nuestro ADN el eco de una raza antigua que nos diseñó para obedecer, para servir o para despertar? Tal vez la historia de los Anunnaki no sea solo un mito, sino una advertencia, una puerta abierta que pocos se atreven a cruzar. Si llegaste hasta aquí es porque hay una parte en ti que sabe que algo no encaja en la historia oficial. Te invito a seguir explorando, preguntando y dudando. Hay mucho más para descubrir y muchas más verdades ocultas esperando ser contadas. Yo soy Alelmo y acompáñame a otro video donde el misterio sigue y la verdad tal vez está más cerca de lo que creemos. Si te interesan este tipo de videos o si quieres que me extienda más en este tipo de videos, te pido por favor me lo dejas en los comentarios. Te agradezco que lo hayas visto hasta el final y te veo en el próximo misterio. Hasta la próxima.